¿Qué tal a Claro. todos? Esperando se encuentren muy bien todos el día de hoy. Hoy les quiero presentar a una doctora que está el día de hoy con nosotros. Se ha tomado el tiempo para dar una plática súper importante. La doctora Ariadna María Canales Vargas. Ella es especialista en audiología, otoneurología y foniatría, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente es adscrita a la División de Foniatría del mismo instituto. Le damos la bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, muchas gracias. Mucho gusto de poder compartir con ustedes información que pues consideramos muy importante, y espero que pues que podamos hacer un poquito de conciencia de este problema que muchas veces pasa tan desapercibido como son los problemas o alteraciones en la deglución. Ok. Y sobre todo que va a ser un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que cuando las personas tienen alguno de estos padecimientos, alguna alteración, no le damos la importancia debida o no vamos con el especialista indicado o muchas veces llegan ya los pacientes muy tarde, ¿no? A atenderse Exacto. y ya cuando la patología que podía haber sido reversible ya se volvió irreversible o ya deja algunas complicaciones. Efectivamente, ese es el problema en el que muchas veces nos encontramos, que pacientes llegan primero muy tardío, primero desconocimiento de que es un problema. Ay, se me atoró un poquito la comida, unos golpecitos en la espalda y ya. Y después eso, la atención tardía. La atención tardía puede crear muchas complicaciones inmediatas y tardías. Y la verdad es que es muy triste, ya que pues el comer es un deleite. Entonces, cuando un paciente empieza a tener problemas para alimentarse, pues sí, trae muchas secuelas, trae muchas complicaciones, tanto emocionales como en la salud. Ujú. Estas, específicamente hablando, doctora, de las alteraciones de la deglución, ¿cómo se van a abarcar? ¿Cómo van a estar clasificados los principales trastornos o cuáles van a ser los más comunes en México? Es tan diverso primero la etiología, ya que la disfagia o el problema para deglutir viene siendo un síntoma de algo que le pasó a mi paciente, a la persona, que está impidiendo que ese proceso que es preciso, que es coordinado, se altere. Ujú. Entonces, en las etapas o las fases de la deglución son desde que yo me llevo un bolo, un bocado, una mordida de algo a la boca, ¿sí? Desde ese momento, estamos en una fase oral, es decir, cuando yo mastico, cuando yo saboreo, cuando yo disfruto lo que estoy comiendo, eso es lo que llamamos la fase oral. Y después viene la fase faríngea, que es cuando propiamente lo pasamos, lo tragamos, ¿sí? A los pacientes a veces usamos esa palabra cuando se lo traga, porque ese es como ellos no lo entienden mejor, no es que sea una palabra que usemos que a lo mejor se oye un poco fuerte, ¿no? Pero cuando yo lo trago, cuando yo lo paso, es cuando vienen los problemas, los atascamientos, los accesos de tos, las sensaciones de ahogo. Entonces, es muy diversa la sí hay más frecuencia en las etapas faríngeas. En la fase oral es un poco menos frecuente el problema y digamos que viene asociado la mayoría de las veces a alteraciones dentales, oclusiones, a problemas básicamente de que los adultos mayores ya no tienen dientes o no pueden triturar bien y eso les condiciona problemas, pero digamos que son los menos. Alteraciones también en la lengua, alguna resección por ahí, pero la mayor incidencia de lo que más tenemos nosotros son alteraciones en la etapa faríngea. Ujú, es decir, cuando ya lo vamos a tragar y ahí ya no pasa. Ujú. Y hablando específicamente, doctora, ya de unas alteraciones faríngeas, ¿cómo va a ser el abordaje? Más bien, porque yo creo que el 80, si no es que el 90% de los pacientes siempre llegan o ya sea con la consulta del médico general, que es el de primer contacto, o podría haber una como desviación
confundirse en primera instancia con una alteración gastrointestinal, ¿no? El Así famoso es. ERGE o Ujú. incluso alguna endocrinológica, ¿no? Que es que no me pasa, debe ser la tiroides, que La tiroides, lo sí, he claro. escuchado mucho. Sí. Aquí, ¿cuándo el especialista o el médico general debe saberlo enviar con ustedes? ¿Cuál va a ser como un punto gatillo, le diríamos, para poderlo enviar o hacer Ujú. una adecuada referencia? Ok. Aquí, por ejemplo, podríamos comentar que la deglución tiene dos puntos importantes. Primero, la eficacia y después la seguridad. La Ujú. eficacia es cuando yo como, me lo paso y no pone en riesgo mi vía respiratoria. A nivel donde pasa la comida, tenemos una encrucijada que se llama aerodigestiva, que es donde la comida o sigue su camino hacia el esófago o se nos va a la vía respiratoria y empezamos a tener microaspiraciones y datos ya pulmonares por irritación por alimentos. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tuvieron algún antecedente de alguna enfermedad vascular cerebral, sea cual sea, todos tienen una ventana en los primeros 30 días de disfagia. Entonces, hay pacientes que en terapia intensiva les están dando vía oral, ¿sí? Pero en este caso, bueno, ya me fui. Pero, por ejemplo, los datos importantes, ¿sí? Que el paciente esté teniendo accesos de tos recurrentes durante la alimentación. Ese sería el primero. Sea cual sea el alimento, sea líquido, sea seco, sean papillas, cualquier acceso de tos durante la alimentación es el dato inicial. Y si el tiempo va pasando, empezamos a tener pérdidas de peso, desnutriciones. Pero sí podemos decir que el dato pivote son los accesos de tos, sensación de atragantamiento, de ahogo durante la alimentación o la ingesta de líquidos. O sea, los alimentos se dividen en consistencias, líquidos, papillas y sólidos, por decirlo. Entonces, el dato crucial es ese. Sobre todo que los pacientes logren identificar este punto que usted muy bien nos hace referencia, que es solo la tos va a aparecer, por lo que entiendo, con los alimentos. Sí, cuando yo estoy comiendo, hay accesos de tos postdeglutorios, es decir, ya me lo tragué, pero toso, aún así. No sé si les ha ocurrido, pero cuando tomamos agua y a veces se nos va una gotita o incluso con la saliva, Ujú. y es toser y toser y toser y toser hasta que logramos que lo poquito que se fue, pues expulsarlo con la fuerza de la tos. Pero aquí sucede algo importante, que hay muchos pacientes que por su condición pierden ese reflejo sensitivo faríngeo. Entonces el alimento se puede ir y no tosen. También eso es algo muy importante, pero sí es necesario que si esto pasa, el paciente va a empezar a tener neumonías, cuadros pulmonares, ya sea por broncoespasmo, por neumonía por aspiración. Entonces es cuando sí ya hay que entrar un poquito más. Entonces tenemos datos de cuando el paciente no pierde ese reflejo y de cuando lo pierde. Es por eso que a veces es tan difícil y sí, tan difícil la atención inmediata. No sé si me Claro. explico. Sí, ¿por qué? Porque como que aprender a diferenciar un poquito esta parte de la pérdida del reflejo o ya incluso que el paciente puede llegar a acostumbrarse al paciente a que, me pasa de manera normal, que cuando como toso Sí, y lo ya ven después como se me algo pasa. normal. Exacto, lo ven como algo normal. Es que se atraganta cuando come. Eso no es normal. O sea, no es normal que cuando tú te des 2 tragos de agua, no, no es normal. Entonces, a los compañeros médicos generales sí es importante una búsqueda del reflejo nauseoso a través de una exploración de cavidad oral sobre los pilares anteriores de la faringe, sobre el Ujú. paladar, la úvula, y ese reflejo es normal, o sea, se desencadena. Esa es la forma de explorarlo, vaya. Entonces, Incluso hay cuando... pacientes que lo tienen muy presente, ¿no? Que es colocas el Ujú, lavatelenguas en la lengua y ah, chin, presentan la sí, jugada, así es. Ujú, perdón, y ya tienen las ganas de vomitar. es correcto. Eso para el médico general debe de ser muy importante.
ves que Sí, tu paciente no lo presenta o que algo anda mal, ¿no? O sea, no es tan sí, común son verlo. como un hilito de datos, ¿no? Ok, y una vez, doctora, que ya ha sido identificado, ¿no? Vemos que hay pérdida del reflejo, el paciente ya lleva una evolución de al menos 3, unos 6 meses con estos síntomas, que yo Ujú. considero que es mucho. Se le hacen gama de estudios de no hay reflujo, no hay datos de ERGE, algo más. ¿Cómo va a ser el abordaje por ustedes? ¿Cuál sería la recomendación de un estudio principal? Ok. El, el seguimiento para un paciente es a través de una evaluación por un médico foniatra, que aquí en México somos los que nos encargamos de evaluar las alteraciones de la deglución y vamos muy de la mano también con los gastroenterólogos porque de la faringe para abajo pues es esófago y también hay disfagias esofágicas. Pero lo que nosotros hacemos es primero pues evaluar clínicamente al paciente, ver qué antecedentes tuvo, si hubo un EBC, si hubo un traumatismo craneoencefálico, algo, qué fue lo que estaba condicionando esto a través de la clínica. Después nos vamos a la exploración física, neurológica completa, pares craneales, reflejos, todo. Y una vez que estamos eso y que ya tenemos la sospecha diagnóstica apoyada en nuestra exploración clínica, procedemos a hacer algo que se llama una endoscopía de la deglución. La endoscopía de la deglución es un estudio que hasta antes de la situación del coronavirus era un estudio realmente de rutina en todos los pacientes que ingresaban al servicio. Ahora se sigue haciendo también así, pero pues ya con ciertos cuidados, porque es meterte en nasofaringe, hay accesos de tos y hay toda esta situación. Entonces, pues ahora lo hacemos ya con equipo de protección y cuidando mucho todos esos detalles. Es un estudio que se sigue haciendo en el consultorio, que es discretamente invasivo porque hay que meter un endoscopio de 2 a 3 milímetros por la fosa nasal. Llegamos hasta paladar, evaluamos la función valvular de la nariz, bajamos hasta lo que es la laringe y ahí, una vez que evaluamos funcionalmente la laringe, es decir, si no hay parálisis de las cuerdas vocales, si no hay alteraciones anatómicas, procedemos a dar consistencias. Estas consistencias se miden y se colorean con tintura vegetal para que en el momento de la endoscopía nosotros podamos ver si hay estancamiento del alimento, si se está desplazando por donde debe o qué es lo que está pasando. Se le dan bolos de más chico a más grande y en diferentes cantidades. Usamos consistencia néctar, consistencia pudding, consistencia líquido y sólido en bolos de menos a más, llegando hasta 20 cc o hasta un sólido, que es lo equivalente a una galleta María grande. Entonces, la prueba se hace en el consultorio con vigilancia de signos vitales y saturación de oxígeno, y esto nos va a dar, pues, datos importantes. Ok, y el diagnóstico, digamos, bueno, más que el diagnóstico, estos estudios sí nos pueden dar el diagnóstico definitivo de esta alteración. Totalmente, sí, totalmente. Sí, ahorita al final, sí, me permitiría compartirles algunas imágenes para que tengan ustedes más claro cómo es esto. Y este estudio es, pues aquí en México es nuestro gold estándar acompañado de la videofluoroscopía de la deglución, en donde el paciente le dan, pues, un bolo, ya sea líquido, con bario. Entonces el paciente lo traga y nosotros vamos viendo las fases y el desplazamiento del mismo. Ok. Mencionaba algo, doctora, que para mí es importante. Se va de la mano, ustedes trabajan de la mano con el gastroenterólogo. Esto va de la función del por qué, porque se tendría que realizar al mismo tiempo un estudio, por ejemplo, una endoscopía, una manometría, o cuál sería como la idea. Ujú. Hay muchos pacientes que ya llegan estudiados por gastroenterología. ¿Por qué? Porque el reflujo en etapas largas o un paciente que viene padeciendo reflujo por muchos años también va a tener disfagia. Entonces son pacientes que ya vienen con sus pruebas de Helicobacter, ya vienen con estos estudios. Cuando el paciente no llega con estos estudios,
pues nos vamos un poquito a la clínica a ver si tiene datos de reflujo, de agruras, de acidez. Buscamos los datos que nos pueden apuntar a que este paciente necesita una evaluación gastroenterológica. No todos los pacientes con disfagia tienen problemas de gastritis, de acidez, de hernias hiatales, ¿sí? No todos. Me atrevería a decirte que un alto porcentaje de los problemas de disfagia son secundarios a alteraciones, eventos vasculares, traumatismos craneales, alguna fractura de hueso, lesiones cerebrales, pacientes con enfermedades neuromusculares. Ese sería como que nuestro más alta incidencia. Niños también con PCI. Justo ahorita que hay una pregunta que me gusta, digo, por lo regular las dejamos al último, pero esta me gusta mucho, que es, doctora, patologías, o dice el paciente que a él le habían comentado que tenía parálisis de las cuerdas vocales. ¿Esto puede ser un motivo de disfagia? Claro que sí, las cuerdas vocales las tenemos aquí. Si ustedes pasan su dedo así, bajan, 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 van a encontrar un topecito. Ese topecito es el primer cartílago laríngeo y por atrás están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales tienen la función de abrir y cerrar. Cierran cuando yo saco el aire y mi voz se va a dar por la vibración y el contacto de estas. Y son una barrera también cuando yo degluto no hablo, ¿sí? Entonces, cuando yo degluto, mis cuerdas vocales se cierran, hay una válvula que es un cartílago importante que cierra la vía respiratoria y entonces el alimento se desplaza por arriba. ¿Qué pasa cuando una de mis cuerdas vocales está paralizada así? Entonces, no hay una función de válvula eficaz, porque la cuerda vocal no está haciendo esa función que debe. ¿Sí? Generalmente sí hay disfagia por parálisis de la cuerda vocal cuando una o las dos están en esa posición abierta. Se pierde la válvula laríngea y obviamente sí puede haber microaspiraciones o aspiraciones importantes. Definitivamente sí es causa. Esto podría ser parecido, doctora, a ahora que estuvimos en el auge del tema de los pacientes con COVID, en muchos pacientes que estuvieron intubados, en muchos pacientes que estuvieron con traqueostomía. En ellos, al retirar el tubo, al extubarlos, al ya la traqueostomía cerrar, ellos deben de recibir cierta rehabilitación con foniatría, o cómo debe ser con ellos este seguimiento. Sí, ahorita el año pasado, bueno, cuando se vino todo el auge esto del COVID, en el instituto se hizo un estudio multicéntrico de todos los pacientes con alteraciones foniátricas, ya sea alteraciones de voz, alteraciones del habla o alteraciones en la deglución, ¿sí? Y sí, efectivamente, muchos pacientes por la intubación, por la sarcopenia, por la pérdida de la masa muscular, por intubaciones prolongadas o se vio que también había neuropatías que podían causar parálisis de las cuerdas vocales. Sí, se encontró muchísimas alteraciones. Ahora, algunos pacientes sí se enviaron directamente a rehabilitación foniátrica porque no podían pasar, o sea, nada, 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 lo que es nada. Llegaban con gastrostomía, que es la sondita directa al estómago para alimentación por esta vía. Entonces, esos pacientes con síntomas tan gruesos sí eran referidos inmediatamente a foniatría, ¿sí? Y ahí se hacía la evaluación, se veía el grado de disfagia de acuerdo a las clasificaciones que usamos, y sí, evidentemente, todos requerían una rehabilitación foniátrica, valorados por el médico y en apoyo con el servicio de terapia de voz, habla y deglución que tenemos ahí en el instituto. Pero sí, son pacientes que la mayoría se recuperó bien. Fue lenta la recuperación, pero sí. Y si después del COVID hay disfagia, que es alteraciones para la deglución, hay parálisis cordales, hay problemas para el habla también. Y sí, todos, de verdad que sí deben ser evaluados por un foniatra, aunque el síntoma sea mínimo. Claro. Y más porque yo siento que el foniatra
no es tan, ¿cómo decirlo? No sé si será correcto, no es tan conocido por los demás médicos, como que no lo pensamos en ese aspecto del médico de, bueno, ya salió, ahora se le ha dado más auge al tema de la fisioterapia, la rehabilitación, pero en el tema de la fonetría creo que todavía a los demás especialistas nos hace falta esa parte, ¿no? De con quién debe acudir después de esta patología. Claro, claro, es algo por lo que se ha trabajado mucho el Consejo de la Especialidad por hacer este tipo de conciencia. Afortunadamente ya cada vez más médicos residentes están siendo formados para esto y pues a través de que sea uno más en cada estado, pues cada quien se está encargando de hacer difusión a través de los mismos pacientes. Eso es maravilloso. Ujú. La foniatría, pese a que es una especialidad que lleva bastante tiempo aquí en México, pues muchas veces es desconocida hasta por nuestros propios colegas, ¿no? Yo, personalmente he sido víctima de, por ejemplo, una vez un paciente tuvo un tumor cerebral, lo operaron, entonces, pues tenía problemas de deglución. Y la persona que le hizo la cirugía, así como que me interrogó que quién era yo, que qué hacía, que, o sea, que por qué. Entonces, yo la verdad es que no me tomé el tiempo de explicarle a esa persona por qué estaba yo ahí, sino a los familiares les expliqué la formación que tenemos, lo que hacemos, y ellos lo entendieron perfectamente y trabajamos con su familiar bien. Entonces, yo creo que sí hay que ser respetuosos y también reconocer em, que es algo que a lo mejor está fuera de mi injerencia, ¿no? Pero si yo me preocupo por mi paciente, pues también busco la manera de informarle que hay quien puede ayudarle a este problema. Ujú. Claro. Entonces, sí. Ya una doctora, por ejemplo, que usted los está diagnosticando, ya tiene el diagnóstico certero. ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿Qué se podría, desconozco sinceramente muy bien si puede haber tratamiento aquí quirúrgico o va a ser principalmente tratamiento de rehabilitación, tratamiento farmacológico? ¿Cómo va a ser esa parte? Ujú. Pues es un tratamiento multidisciplinario. Los pacientes con disfagia, ¿no? Requieren desde un apoyo psicológico, porque imagínate que de un día para otro no puedes comer, no puedes pasar, no puedes deglutir Nada. y ver que los demás se sientan a la mesa y comen. Ujú. Entonces, desde esa parte hay que trabajar. Después, la red de ayuda del paciente, ¿sí? Después, la rehabilitación propia del paciente, ¿sí? Porque deja de ser independiente hasta para alimentarse, ¿sí? Entonces, sí es un proceso largo y no es el mismo siempre. Se debe individualizar cuál es el problema, cuál es la necesidad y de qué manera yo con mi equipo de colaboradores voy a trabajar. Ujú. No es lo mismo un paciente, por ejemplo, ¿no? Que tiene una enfermedad muscular y que está postrado. Ujú. No es lo mismo un paciente joven que tuvo una cirugía de cuello y que quedó con una disfagia residual. ¿Sí me explico? O sea, el diagnóstico y la etiología de la disfagia es lo que me va a dar a mí las opciones para una mejor rehabilitación y para un mejor pronóstico, definitivamente. Ujú. Entonces aquí no es algo que yo te pueda decir, vete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, el paciente durante el transcurso de su rehabilitación, vamos viendo qué opciones, qué metemos, qué sacamos, qué le hace falta, cómo modifico la dieta. Esa es otra, ¿no? La nutrióloga. Si el paciente solo me puede comer cucharaditas pequeñas, entonces yo veo en esa cucharadita qué le voy a meter, si le voy a meter proteínas, calorías, o sea, yo necesito ver que mi paciente se encuentre nutrido, aunque sea con pequeños bulos, o poder meter una alimentación mixta, ¿no? Muchos pacientes es impactante para ellos decirles que les tienes que indicar una gastrostomía y ya no voy a comer por la boca, ¿sí? Entonces, tenemos que explicarle que probablemente es temporal o va a ser al mismo tiempo, ¿sí? Por acá poquito y por acá lo que necesita. Entonces, no me atrevería a decirte que así, es así, 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 así. Ujú. Es muy variante, muy cambiante. Y si un paciente necesita una cirugía,
para tratar de evitar que tenga reflujo. O sea, el tratamiento de la disfagia es más rehabilitatorio que quirúrgico, aunque sí puede haber algunas opciones quirúrgicas, como en este caso, pues la colocación de la gastrostomía. Ok, porque justo igual una persona nos comentaba o nos hacía la pregunta de, ¿una persona que tiene pólipos faringios puede perder el habla? Aquí hay que hacer una diferenciación importante y me voy a permitir hacerla brevemente. El habla, bueno, primero voy a empezar con la voz. Si ahorita todos cierran sus ojos y solo me escuchan, solo me están oyendo mi voz, eso es un problema de voz. O sea, la voz es el sonido. Y el habla es la forma en que yo muevo mis músculos de mis mejillas, cómo coloco mi lengua para poder articular esa palabra que va a ser reconocida a través de mi voz. Un paciente con pólipos laringeos va a tener problemas en la voz, ¿sí? Su neurología o su acto motor para articular cada palabra va a estar normal. Lo que va a estar afectado es propiamente la cuerda vocal y le va a traer una voz ronca y áspera, que se canse, alteraciones o modificaciones en las características acústicas de su voz. No sé si me expliqué. Sí, por supuesto. Ujú. Sí, porque hay que también hacer como un énfasis a los pacientes que va a haber patologías que la disfagia va a ser secundaria, es decir, Yes. se va a tener que resolver de primera instancia el problema y automáticamente se puede resolver el tema de la disfagia. Sí, Así como la disfagia puede ser el tema, perdón, el tema principal, la causa, se puede dar, como bien lo comentó la doctora, va a ser primordialmente de forma de rehabilitación, así es. ¿vale? Ok. Nos comentaba un poquito, doctora, que tenía un tema de unas imágenes que Sí, le claro. gustaría pasar. Sí, a ver, nada Sí, más, déjeme, la hago, creo que es anfitrión para que usted la pueda, sí, nada, lo voy a poner aquí, compartir pantalla. déjeme ver cómo lo hago. Estamos igual. A ver, aquí está. Mm, listo. Listo, entonces yo voy a compartir mi pantalla. A ver, voy un segundito. No sé si ahí la vean, ¿no? Yo todavía no. ¿No? A ver, compartir pantalla. Ya está, ¿no? Mm, no, no sé por qué no me deja. A ver. Ahí está. Ya, ahí sí la ¿Sí ya la vemos. ven? Sí. Ok. Bueno, en esta imagen que les muestro, la primera imagen aquí a su arriba, es como hacemos el estudio, el paciente sentado, el endoscopio que utilizamos, ¿sí? Y nosotros vamos monitoreando y grabando el estudio de la dilución. La otra imagen que vemos aquí es una laringe limpia, sin restos de alimentos y una laringe, pues, pues como les digo, limpia, ¿no? Estas que vemos aquí son las cuerdas vocales. Y este espacio negro es nuestra vía respiratoria. Entonces ahí el paciente está en reposo y está respirando, ¿sí? Y la comida se va a desplazar. Una vez que yo ya la mastiqué y la tragué, se va a desplazar por aquí y va a llegar a esta parte posterior donde está el esófago en su parte más alta, se abre el esfínter y la comida se desplaza por acción de los músculos. Entonces desplaza por ambos lados. En la primera foto de abajo, ¿sí? Es un paciente que después de deglutir quedó con residuos, ¿sí? Desde la base de la lengua, que es lo que vemos abajo, ¿sí? Y en la parte posterior. Todo lo que ven pintadito de amarillo es restos de alimento.
Por eso es que nosotros pintamos lo que le damos al paciente para verlo e identificar qué está pasando. En la imagen de abajo, lo que estamos viendo también es un residuo de alimento después de que el paciente deglutió. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿sí lo ven? Entonces ya está rebasando la zona que no debe pasar, sobrepasar, y va directo a la vía respiratoria. Cuando nosotros estamos viendo que pasa eso, o sea, trague, 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 o sea, darle la indicación al paciente de que debe deglutir en ese momento. Si nosotros no le decimos, esto va así derechito a la vía respiratoria. Y eso es una penetración de alimento a la zona ya que se considera como respiratoria, con una aspiración del mismo. Esto es para consistencia más espesita, digamos como el yogur, por decirlo así, el griego. Y en el cuadrito de abajo a la derecha de su pantalla pasa lo mismo, pero con líquido. Le damos el bolo al paciente, ¿sí? Entonces llega el momento en que lo traga, pero no lo puede controlar. O sea, si nosotros hacemos la prueba, le damos un traguito al agua, la contengo y me la paso. Pero la deglución es un proceso tan mecanizado, tan rápido y tan de corta duración que ni lo pensamos cuando bebemos o comemos, ¿sí? Pero en este estudio primero le damos la indicación al paciente de que no lo pase, que lo contenga. Y a veces en esa contención no tiene la fuerza y el alimento se va, ¿sí? Entonces aquí en este estudio, pues el paciente no pudo contener el líquido y no sé si alcanzan a ver cuando se le va ahí, se va como río, todo directamente a la vía respiratoria. Y esto pues nos está causando microaspiraciones constantes, tos, ¿sí? Flemas, secreciones, que a la larga pues van a ser dañinas para este paciente. Entonces, con esta prueba nosotros determinamos qué cantidad de alimento y en qué consistencia va a ser seguro para él. Pueden ser bolos de 5, de 10, de 15, o puede ser que para el sólido no tenga problema y para el líquido sí. Sí. Entonces, con este estudio nosotros obtenemos eso. ¿Qué puede comer y cuál es el volumen de seguridad? ¿De acuerdo? Entonces, en este, por ejemplo, es el estudio de imagen que les comentaba. Aquí se le da al paciente el medio de contraste, vamos viendo cómo lo pasa y vemos un gran escurrimiento aquí a la vía respiratoria. El esófago está por acá atrás. Una vez que ya me lo tomé, pasa por acá abajo al esófago, pero este paciente no pudo cerrar esas válvulas ni deglutir en forma segura y vienen estos escurrimientos que son grandes aspiraciones y que nos causan pues neumonías por aspiración. Y que son de las más complicadas, las Son las neumonías por más terribles. aspiración. Entonces, así como que yo quería decirles que se quedara esto bien, ¿no? Que la disfagia es un síntoma que nos va a impactar dramáticamente la vida de un paciente y que este puede ser en cualquier etapa de la vida porque no es algo exclusivo de los adultos. Tenemos neonatos con altos riesgos al nacimiento que no pueden ser alimentados, no succionan y también es una disfagia. Entonces sí es importante que todo paciente con algún síntoma, por mínimo que sea, se evalúe tempranamente y para poder determinar la mejor forma de alimentación y pues no tener un impacto tan secundario, desnutriciones, aspiraciones. Y cada que un paciente tiene una neumonía por aspiración, es un retroceso importante en su rehabilitación. Entonces yo tengo que prevenir eso y aparte asegurar que él va a estar con una ingesta calórica adecuada para que pueda rehabilitarse si sufrió una parálisis del cuerpo, por decirlo así. Esas eran mis tres imágenes, nada más. No, se lo agradecemos muchísimo porque esto permite tener tanto a todos los pacientes como quienes nos están viendo, pues ya ahora sí, lejos de la imaginación, poder ver en una pantalla real cómo es un estudio real, cómo se realiza por el área de fonetría y cómo va a ser una alteración
estructural o anatómica, por decirlo, de que el paciente no puede o no logra una deglución al 100% perfecta, si la podríamos Así llamar es. de esa manera. Sí, es un proceso neurológicamente complejo, que requiere unas interconexiones neuronales íntegras. Entonces, cualquier cosa que nos pueda afectar eso, pues nos va a dar alteraciones en la dilución o en otro lado de nuestro cuerpo. Y la verdad es que esto nos debe de dejar a todos una enseñanza a los que somos médicos, que no somos especialistas en este tema, pero que hemos llegado a ver a un paciente muy seguramente con problemas de disfagia y que nos vamos a lo mejor por lo más común, por lo que vemos más en día, que es el tema gastroenterológico, pero no también perder el tiempo, saber hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿para qué? Pues para poder canalizar al paciente y, como bien lo dice la doctora, no perder el tiempo en su diagnóstico y en su tratamiento oportuno. Así es, así es. La verdad es que sí es bien triste que llegue un paciente con tanto tiempo así. Y hace poquito tuvimos un caso de una paciente que le fue seccionado un tumor, pues, aquí en glómico, pero hace un año, y le hicimos la prueba y está terrible. Y, o sea, ¿cómo pudo estar así tanto tiempo? Y fue algo muy grato escuchar a la paciente que nos dijo a mis médicos residentes y a una servidora, ahí está, me dio emoción, que le habíamos devuelto la esperanza de vivir. Entonces, es una paciente, pues, que aunque tuvo su red de apoyo de sus familiares, pues desconocían esta parte, y fue hasta que llegó con un compañero de rehabilitación, rehabilitación física, le dijo, no, usted vaya. Entonces fue así como llegó con nosotros, y la verdad fue altamente satisfactorio recibir esos comentarios, ver que ahora se alimenta mejor, ver que ha recuperado el color, el brillo, no sé, son muchas cosas que le pasaron a esta señora, pero por eso yo les digo que es un impacto dramático, verdaderamente dramático y devastador, que un paciente no pueda comer. Y sobre todo que pase tanto tiempo Así es. así, como usted lo dice, y que ya hasta después ellos mismos, por la falta o del diagnóstico, de que le digan qué tiene, pues se vuelve normal. Así es, se vuelve algo. Es que sí tose cuando come, pero a veces no, nadie debe Oh, de toser cuando come, ni antes ni después, ¿sí? Entonces, claro. esas tosiditas, pues no, o en las noches, ¿no? Me hago con la saliva y tampoco. No, y sobre todo a los pacientes que nos escuchen, no se deben de dejar, no, como bien lo dice la doctora, no es normal, nada que no esté dentro del funcionamiento normal del cuerpo debe de ser tolerado, debemos Así de aprender a es, vivir con él, no, claro que no. eso es la tolerancia. Si no debe ser tolerado en nuestros cuerpos, nada. Muy bien, la verdad es que Ujú. nosotros estamos muy, muy felices, doctora. Le agradecemos muchísimo que el día de hoy se haya tomado el tiempo de estar con nosotros, sabiendo que el tema de los especialistas del horario es muy complicado. Le Así es. agradecemos muchísimo el que haya estado aquí. Doctora, en caso de usted, ¿dónde se encuentra dando consulta? Gracias, les agradezco mucho de veras estos espacios que hacen que esto pueda ser cada vez más conocido por el bien de nuestros pacientes. En el Instituto Nacional de Rehabilitación está la Subdirección de Audiología, Foniatría, Otoneurología y Patología del Lenguaje, en donde estamos nosotros. Todos los pacientes que tengan algún problema pueden acudir ahí con nosotros. Está el servicio de foniatría, está el servicio de terapia de voz, habla y deglución. También hay muchos colegas que atienden en forma particular en la Ciudad de México, en provincia. La verdad es que hay una cobertura, aunque sea muy centralizada en provincia, pero sí la hay. Tenemos pacientes que vienen de muy lejos. Entonces tratamos de, pues, canalizarlos a donde les quede menos gasto de viaje, menos cansancio, menos todo.
Entonces, probablemente una valoración inicial ahí en el instituto y después referida, pero de veras que si tienen algo ahí en el instituto, los vamos a atender con mucho gusto. Mis compañeras de la especialidad y de todo el instituto, nos hemos caracterizado por eso, ¿no? Por una calidez y por atender a los pacientes y ayudarlos lo más que podemos. Claro, ¿no? Y estamos totalmente seguros de esta calidad que ofrecen porque pues el día de hoy en esta plática lo hemos visto. Les recordamos que pues si alguien gusta poder tener contacto con la doctora, lo pueden hacer a través de nosotros, ya sea tanto para una consulta o para dudas. Pues con todo gusto la podemos seguir atendiendo. Doctora, nosotros no nos despedimos, esperamos que más adelante podamos volver a tener la oportunidad de platicar sobre Claro, con algún gusto. tema en específico y pues le agradecemos infinitamente el día de hoy que haya estado con nosotros. Le mandamos un abrazo muy fuerte a nombre de todo el equipo de Galena. Yo no me despido, Muchísimas los estamos gracias. viendo. Gracias, que tengan un lindo día. Saludos. Muchas gracias. Nos estamos viendo todos y excelente fin de semana. Saludos a todos, gracias. Adiós.